¿Qué tal, amigas y amigos de YouTube? Gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amiga Saraí de las maravillas del crochet. En esta ocasión les voy a compartir el paso a paso de esta diadema que miran aquí. Es una diadema preciosa, una diadema con trenza muy bonita, muy fácil de hacer. Enseguida les voy a mostrar los materiales y el paso a paso. Les voy a dar las medidas para hacer una diadema para mujer y para adolescente. Pueden hacer esta diadema también para bebé utilizando los materiales especiales para bebé, que es una lana del 3, que es más suave, más ligera, más delgada, también utilizando un gancho 3.75 milímetros. Enseguida les voy a mostrar los materiales y el paso a paso para tejer esta diadema. Ya les muestro, espero que les guste y les sea de utilidad este tutorial para que puedan hacerse sus diademas. Bien, antes de iniciar el paso a paso, miren, les muestro esta base de mi diadema. Así es como va a quedar primeramente antes de formar la trenza. Esta base es para una diadema para mujer, tiene de largo aproximadamente 34 centímetros, ¿ok? 34 centímetros de largo y tiene un ancho de 10 centímetros y medio. Tengo aquí 52 filas de puntos. En mi fila de puntos número 52 es donde tengo mi último aro. Estos aros los vamos a repetir cada 4 vueltas. Les voy a mostrar las primeras vueltas y ustedes deben de repetirlas hasta que tengan el tamaño que necesiten. Muy importante, esta base solamente debe de alcanzar a cubrir sus oídos, ¿ok? Sus orejas. Después vamos a aumentar el tamaño para hacerla más grande, pero primeramente debe de alcanzar a cubrir sus orejas. Ok, los materiales que vamos a utilizar para hacer esta diadema son 80 gramos de lana tipo estambre, número 4 mediano, es una lana acrílica. Estoy utilizando este color claro, muy bonito. También un gancho 4.5 milímetros o del 4,5. Necesitaremos también un cortador o tijeras y una aguja lanera. Ok, para iniciar el paso a paso de esta diadema deben de tejer 18 cadenas para el ancho o la altura de la diadema, ok, que es de 10 centímetros y medio. Tengo 18 cadenas aquí. Ahora vamos a tejer la primera fila de puntos en el lado revés. En los hilitos, las hebras que se notan en el centro, en el lado revés de la cadena, ok, en el lado de atrás. Saltamos esta última cadena y metemos el gancho en la siguiente. Enganchamos la lana, la pasamos de este lado, enganchamos la lana y la pasamos dentro de las dos hebras juntas. Vamos a tejer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Tengo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto bajo. En este lado también van a quedar 6 puntos bajos. Son 6 puntos bajos de borde en esta diadema para darle elasticidad suficiente a la diadema. Ahora en el centro vamos a tejer 5 medios puntos o medias varetas. Damos una lazada, metemos el gancho en la siguiente cadena, enganchamos la lana, la pasamos de este lado, enganchamos la lana y la pasamos dentro de las 3 hebras juntas. Así vamos a trabajar los medios puntos. Tengo aquí el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto punto. Son 5 medios puntos o medias varetas en el centro y 6 puntos bajos en los bordes. Tengo aquí el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto bajo en la última cadena. El sexto punto lo tejemos incompleto. Pasamos esta colita de la lana de este lado para prensar esa punta del hilo una vez que cerremos el punto.
esta punta de la lana o colita de la lana, como la identifiquen, la van a pasar de este lado y vamos a tejer aquí una cadena. Vamos a tejer una cadena siempre para levantar cada fila de puntos. Ahora vamos a continuar manteniendo la misma cantidad de puntos en cada parte y vamos a tejer los puntos en los hilitos, las hebras que están de aquel lado. Saltamos esta cadena que hicimos para levantar la vuelta y metemos el gancho en dirección del primer punto. Aquí tejemos el primer punto bajo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto bajo. Ahora vamos a tejer los 5 medios puntos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizamos con 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. El último punto de cada fila lo vamos a tejer de esta forma. Vamos a pasar el gancho bajo las 2 hebras que se notan al final. Tejemos el último punto, tejemos una cadena y con esta cadena levantamos la tercera fila de puntos. Una vez más, mantenemos esa misma cantidad de puntos. Saltamos la cadena que hicimos para levantar la fila y en dirección del primer punto tejemos el primer punto bajo. Son 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Continuamos con los medios puntos o medias varetas, como las identifiquen, como las reconozcan. Ok, aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos y finalizamos con los puntos bajos. Siempre el último punto, recuerden, lo hacemos de esta forma. Pasamos el gancho bajo las 2 hebras que están al final. Aquí voy a entretejer esa punta de la lana que me quedó ahí para esconderla. Levantamos la fila de puntos siempre con una cadena. Como esta es la cuarta vuelta, en esta cuarta vuelta vamos a tejer el aro, ok, o el círculo. Tengo aquí la cadena para levantar la vuelta, el primer punto bajo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto punto. Ahora solamente vamos a tejer 2 medios puntos. Es 1 y 2. Ahora, donde corresponde tejer el tercer medio punto, vamos a hacer un punto deslizado pasando el gancho bajo las 2 hebras. Tejemos aquí el punto deslizado. Aquí es donde vamos a formar el aro. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Los aros son de 16 cadenas. Aquí mismo donde levantamos las 16 cadenas vamos a tejer en ese mismo espacio, en ese mismo punto, un punto deslizado. Ok, así formamos el círculo para tejer ahora los puntos vareta, puntos altos, macizos, como ustedes los conozcan. Pasamos esta cadena de este lado y aquí tejemos una cadena. Ahora vamos a tejer los puntos de 2 pasadas.
Aquí en este espacio de la cadena damos la lazada, metemos el gancho en ese espacio, enganchamos la lana, la pasamos de este lado, enganchamos la lana, la pasamos dentro de las primeras 2 hebras, enganchamos la lana y cerramos el punto. Así vamos a tejer 26 puntos. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 puntos altos. Vamos a tejer en este mismo espacio un punto bajo. Ahora un punto deslizado más en el espacio donde levantamos las 16 cadenas. Ahora vamos a continuar con los siguientes 2 medios puntos. Ok, aquí ya están los 2 medios puntos. Finalizamos con los 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto punto de esta manera. Ok, aquí tenemos este primer aro. Cada 4 vueltas hacemos esta repetición. Ahora vamos aquí a levantar la vuelta igual con una cadena, tejemos los 6 puntos bajos, ahora continuamos con los 2 medios puntos aquí en esos siguientes 2 puntos. El tercer medio punto lo vamos a hacer aquí en este espacio donde se levantaron las 16 cadenas para formar el aro. Doblamos aquí de esta forma, damos la lazada, metemos el gancho en ese espacio, que pase el gancho en medio, en el centro del círculo. Ok, aquí tejemos el tercer medio punto y continuamos acá tejiendo los siguientes 2 medios puntos. Saltamos este que se nota aquí pegado al círculo y tejemos acá los 2 puntos. Ahora vamos a continuar con los 6 puntos bajos para finalizar la vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ok, esta es la vuelta número 5, que viene siendo la primera para volver a repetir el círculo. Giramos de este lado, tejemos la cadena para levantar la fila y avanzamos, manteniendo la misma cantidad de puntos en cada parte.
Ok, tejemos aquí los 5 medios puntos en el centro. Esta lana hace mucho ruido. Tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizo con los 6 puntos bajos. Aquí ya tengo la fila de puntos número 6, que viene siendo la segunda fila para volver a repetir el aro. Continuamos en esta fila de puntos, manteniendo la misma cantidad de puntos en cada parte. Ok, aquí ya estoy finalizando esta vuelta número 7. Vamos a continuar en esta vuelta número 8. Vamos a repetir el segundo aro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta. Ok. Nos levantamos igual en cada vuelta con una cadena. Y mantenemos esa misma cantidad de puntos bajos de borde. Ok. Tejemos aquí los 2 medios puntos y donde corresponde el tercero tejemos un punto deslizado pasando el gancho bajo las 2 hebras. Ok. Tejemos las 16 cadenas para formar el aro. El punto deslizado en el mismo espacio donde levantamos las 16 cadenas y avanzamos tejiendo aquí la cadena y los 26 puntos altos en el espacio para formar el círculo. Avanzamos así, el círculo, el aro, el bucle, como ustedes lo identifiquen. Avanzamos así hasta completar los 26 puntos. Ok, aquí ya tengo los 26 puntos de este aro. Vamos a tejer aquí el punto bajo en ese mismo espacio, un punto deslizado más en el espacio donde levantamos las 16 cadenas y continuamos aquí con los 2 medios puntos. Finalizamos con los puntos bajos. Aquí ya tengo esta vuelta número 8. Ahora voy a continuar tejiendo la vuelta número 9, que va a ser una vuelta igual a la número 5. Recuerden que cada 4 vueltas se repiten los aros. Vamos a continuar siguiendo esta repetición, esta secuencia, hasta que tengan el tamaño que necesiten, que alcance a cubrir esta base sus oídos. Yo hice 52 filas de puntos. En la fila de puntos número 52 es donde tengo mi último aro. Se los digo para que vayan ahí tomando medida, se la vayan probando conforme van avanzando, ¿ok? Pruébense esta base que alcance a cubrir sus oídos. Aquí estoy tejiendo una vuelta igual a la número 5, donde tengo el tercer medio punto. Hice las 16 cadenas, entonces ahí es donde vamos a tejer el tercer medio punto pasando el gancho en el espacio donde se levantaron las 16 cadenas. Ok, continuamos así siguiendo esta secuencia, esta repetición. Ya les muestro mi base para que se den una idea de cuántos aros tengo yo.
Ok, así es como va a ir quedando su base. Muy bien, una vez que tengan el tamaño que necesiten de su base, que alcance a cubrir sus oídos, vamos a continuar ahora tejiendo 9 vueltas igual a la segunda y tercera vuelta. Vamos a tejer aquí después de su último aro, ok, de la vuelta de su último aro, vamos a tejer 9 vueltas igual a la segunda y tercera vuelta, ok. Vamos a tejer esas vueltas para poder pegar el último aro, que tengamos espacio suficiente para poder pegar el último aro una vez que formemos la trenza. Entonces vamos a tejer aquí después de la vuelta donde tengan su último aro. Vamos a repetir la segunda y tercera fila de puntos. En cada parte debemos de mantener la misma cantidad de puntos. Ok, tengo aquí los 6 puntos bajos, los 2 medios puntos, el tercer medio punto en el espacio, en el punto donde se hicieron las 16 cadenas. Después de los 5 medios puntos, terminamos con los 6 puntos bajos. Esta es la primera vuelta de 9 que vamos a hacer igual. Ok, en cada parte vamos a mantener la misma cantidad de puntos hasta completar 9 vueltas. Va a aumentar el tamaño, obviamente, ya les muestro cuántos centímetros mide de largo con esas 9 vueltas. Ok, miren, aquí ya avancé, ya tengo las 9 vueltas más. Ahora les voy a mostrar cuánto mide la base. Obviamente creció un poco más. Ok, mide aproximadamente 39 centímetros y medio. Ok, eso es lo que mide ahora mi base. Casi 40 centímetros. Aproximadamente entre 39 y medio y 40 centímetros de largo. Ok, una vez que tengan sus 9 filas de puntos más, después de su último aro vamos a unir puntos. Para eso vamos a tejer aquí puntos incompletos. Tejemos aquí la cadena para levantar la fila de puntos y tejemos el primer punto incompleto. Ok, de esta forma. Metemos el gancho en el siguiente punto y pasamos la lana de este lado igual como lo hicimos en el primer punto. Aquí vamos a unir esos 2 puntos de esta forma. Unimos los siguientes 2 puntos igual y los siguientes 2 puntos de la misma forma. Ok, haciendo la misma repetición. Ahora vamos a unir los siguientes 2 medios puntos. Para eso damos una lazada. Metemos el gancho en el punto, enganchamos la lana, la pasamos de este lado, la dejamos aquí sobre el gancho. Damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, hacemos la misma repetición, nos van a quedar 5 hebras sobre el gancho. Cerramos los puntos aquí de esta forma. Vamos a unir los siguientes 3 puntos, igual como lo hicimos con estos 2 anteriores. Tengo aquí el primer punto incompleto, doy una lazada, segundo punto incompleto, una lazada y tercer punto. Ahora voy a unir los siguientes 2 puntos bajos. Ok. Tengo la unión de los siguientes 2 puntos, hago esa misma repetición, perdón, aquí. Y los últimos 2 puntos, igual. Paso el gancho aquí bajo el último punto de esa forma y cerramos aquí. Ahora nos van a quedar 3 puntos de borde y 2 medios puntos en el centro. Vamos a tejer 3 vueltas manteniendo esa cantidad de puntos. Una cadena,
primer punto bajo, segundo punto bajo, tercer punto bajo. Ahora 2 medios puntos y 3 puntos bajos más de borde. El último punto siempre de esta forma. Ahora voy a tejer 2 filas de puntos más igual a esta. Tengo aquí la cadena, 1, 2 y 3 puntos bajos, un medio punto, segundo medio punto y 3 puntos bajos de borde para finalizar siempre el último punto de esta forma. Tengo aquí la segunda fila, voy a repetir lo mismo en esta siguiente fila de puntos. Una cadena, 1, 2 y 3 puntos bajos, aquí 1 y 2 medios puntos, aquí 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a volver a aumentar puntos, ¿ok? Vamos a hacer esto para aumentar puntos. Tejemos la cadena para levantar la vuelta y 2 puntos bajos en el primer punto, 2 puntos bajos en el segundo punto, 2 puntos bajos en el tercer punto. Ahora 2 medios puntos o medias varetas en el siguiente punto y 3 medios puntos en el siguiente. Ok, ahora 2 puntos bajos en el siguiente punto, 2 puntos bajos en el siguiente y 2 puntos bajos en el último punto. Aquí ya aumenté nuevamente el tamaño. Ahora aquí vamos a hacer la unión de ambos lados de la diadema. Ok, vamos a doblar de esta forma que queden los círculos por dentro. Vamos a unir la diadema de esta forma. Vamos a pasar el gancho aquí bajo esas primeras 2 hebras. Ok, de esta forma. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Pasamos el gancho bajo esas primeras 2 hebras de este lado, enganchamos la lana, la pasamos de este lado y tejemos aquí un punto bajo. Ahora vamos a unir estos siguientes puntos que vayan quedando a la misma altura, ¿ok? Ahora vamos a pasar el gancho aquí solamente bajo esta segunda hebra. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Aquí tejemos el punto bajo y continuamos así en cada punto, pasando el gancho bajo las segundas hebras, las hebras que están de aquel lado. ¿Ok? Así avanzamos hasta terminar de unir ambos lados de la diadema, que vayan quedando los puntos a la misma altura. Aquí va a quedar un borde, pero este borde va a quedar en el lado revés, ¿ok? Aquí ya estamos casi finalizando esta diadema. Les voy a mostrar cómo vamos a formar la trenza, cómo vamos a terminarla. Espero que les guste. Estoy haciendo un tutorial también con una diadema más ancha, una diadema de 2 trenzas, para que estén al pendiente por ahí por si quieren hacerla. Ok, para unir este último punto pasamos el gancho bajo las 2 hebras
que están al final, de este lado y también de este lado. Aquí rematamos con 2 o 3 cadenas y cortan. Yo aquí ya corté esta lana, ok, pero pueden cortarla, pasan la punta de la lana de esta forma para apretar aquí y escondemos esa punta, esa colita de la lana entre los puntos, ok, de esta forma. Cortamos aquí. Este borde va a quedar aquí en el lado revés. Bien, así es como quedó la diadema en la parte de atrás. Ahora vamos a formar la trenza. Vamos a pasar el segundo círculo dentro del primero, el tercero dentro del segundo y así avanzamos hasta formar la trenza. Vayan acomodando bien esos círculos, que quede esa trenza muy bonita. Al finalizar pueden dar unas puntadas para fijar muy bien la trenza si así lo desean. Ok, voy a avanzar de esta forma hasta terminar de formar la trenza. Es una diadema muy bonita, muy fácil de hacer. Luce preciosa. Miren, aquí ya tengo este último aro. Acomodamos bien, como les dije, bien todos los aros, que quede la trenza muy bonita. Y ahora sí, vamos a pegar aquí este último aro. Ok. Por eso necesitábamos esas 9 vueltas más, igual a la número 2 y número 3, para poder colocar este último aro. Aquí vamos a dar unas puntadas. Vamos a ocupar aquí la aguja con lana del mismo tono para asegurar ese último aro. Y pues nada, eso es todo. Espero que les guste. Gracias por su atención, por regalarme un me gusta y compartir los videos, y también por dejarme su comentario. Aquí amarramos de esta forma y cortamos. Ok, y pues nada, aquí ya está esta corona, esta diadema tan bonita. Espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Les espero en el próximo video.